recién ha finalizado una de las reuniones habituales que tiene la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, en este caso, bueno, que comenzó cerca de las 9 de la mañana. ¿Qué ha pasado este salón? Porque ha habido unos cuantos interesados para el desayuno. En este caso, la delegación Mar del Plata, que ha tenido la chance de estar recibiendo a Esteban Domecq, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, tiene su maestría en Finanzas y Economía en la UCEMA, donde también desarrolla labores, y le voy a tener que interrumpir un momento seguramente la charla a Blas Taladrill, presidente de UCIP, que justo también estaba interiorizándose con Esteban Domecq. Esteban, el gusto de recibirte, ya con todo terminado aquí. Ya estamos hablando de estabilidad, una hoja de ruta 2025 que te ha tocado presentar junto a la gente de la Cámara, a los socios de la Cámara en la jornada de hoy. Estamos hablando en realidad de un puente a la estabilidad que tiene que ver con un proceso macroeconómico largo. Recordemos, este gobierno empieza con una situación en la cual la inflación en el punto de partida había sido 12% mensual en 3 de los últimos 4 meses del último mandato. En el punto de partida tienen que empezar a sincerar precios relativos, precios que estaban muy atrasados, distorsionados, toda la parte de servicios públicos, de combustible, de transporte, de educación, de salud y del dólar. Todo eso genera una aceleración inflacionaria adicional. La inflación llega al 25% y después hace 20, 13, 11, 8, 4, 3. Último dato dio en la zona de 2,8%, una núcleo en la zona de 3,2%. Da cuenta de un éxito inicial en términos de superar toda la fase de sinceramiento inicial, pero claramente todavía hay un desafío pendiente. La inflación interanual ya está en 47, es un gran logro, pero una inflación de entre el 2 y el 3% todavía queda un tramo por recorrer para terminar de erradicar, digamos, este problema que tiene la Argentina hace muchos años, con lo cual habrá que seguir monitoreando y trabajando con todos los elementos macroeconómicos para que la inflación finalmente llegue a esa zona de 0,05 mensual, tengamos una inflación anual de un dígito. Aprovechando el sentido figurado, tamaño, longitud del puente aproximadamente de que vaya de estabilidad, y si se puede decir más o menos por dónde podríamos venir. Yo, más que duración, te diría, como un partido de fútbol, el puente tiene 2 tiempos, y cada tiempo tiene un desafío. El primer tiempo, el desafío era destapar la olla de precios relativos y aguantar ese fogonazo. Entonces yo diría, el primer tiempo se ganó 1-0, ya pasó. Y ahí hay un primer gran logro. Digamos, con juego bonito, no, se metió pierna fuerte, se ganó 1-0, listo, ok, la inflación ya es 3. El desafío del segundo tiempo es que la inflación de 3 se vaya a 0, en un contexto en el cual todavía te queda algo de recomposición de tarifas de servicios públicos, tenés todavía algo de recomposición de servicios regulados y no regulados, tenés componentes salariales, tenés componentes indexatorios, tenés componentes inerciales. Entonces, el desafío del segundo tiempo es un desafío diferente. Yo diría, me atrevo a decir que si estamos en el segundo tiempo, ya pasamos la mitad de este proceso, probablemente estemos ahora en la mitad del segundo tiempo. Entonces, todavía quedan meses. El propio presidente dijo, estamos hablando de acá un año que la inflación llega a 0. Bueno, ojalá que así sea. Digamos, queda todavía una batalla final ahí, este desafío del segundo tiempo. Entonces, habrá que seguir trabajando. Esteban, dentro del público que tenemos en Radio Brisa, sonamos en buena parte del sudeste de la provincia, es el ABC1, quizás la parte empresaria puede llegar a buscar ciertas cuestiones que por ahí fueron las que se conversaron hoy, el BC, que es también el que piensa en el acceso a la vivienda y demás, está también atento a lo que son, por ejemplo, créditos hipotecarios, que es una cuestión que has mencionado días atrás también en algunas reuniones anteriores, en algunas publicaciones, el acceso a la vivienda o construcción también, ¿cuál es tu análisis que llevas adelante respecto a eso? Bueno, desde el punto de vista del lado de los hogares, de los ingresos, hay un proceso que gracias a la baja de la inflación, desde abril, mayo del año pasado, se está viendo una recomposición de los ingresos de la gente. Una recomposición que, por ejemplo, en el promedio lo que es salarios privados con componentes no remunerativos, ya recuperó toda la caída desde el punto de partida, incluso desde tan arriba del primer trimestre de 2023. Los empleados públicos están más abajo, los empleados informales están más abajo, y dentro de los salarios privados hay algunos sectores que están más abajo. Ahora, esa recomposición de los ingresos, una parte de esa recomposición se lo llevan los servicios públicos y los componentes fijos del hogar, con lo cual todavía no hay un ingreso disponible un crecimiento del ingreso disponible para todo el gasto variable muy grande, y una parte de eso se lo están llevando a las cuotas. Por eso el mercado inmobiliario está dinámico, y esto también, gracias a la baja de la inflación, puede bajar el costo del financiamiento, se pueden estirar los plazos del financiamiento, empieza a aparecer el crédito hipotecario, eso dinamiza el mercado inmobiliario que en escrituras en la Ciudad de Buenos Aires creció 20% en el 2023, creció 35% en el 2024, y en el ranking este año está volando, está creciendo 70% más, que claramente hay un segmento de individuos que están destinando esa recomposición del ingreso a adquirir bienes inmuebles, eso es positivo, y también otro componente que está traccionando este incremento del financiamiento tiene que ver con lo que es compra y adquisición de bienes durables. Por eso los autos, las motos, todo eso también está muy dinámico.
Entonces, ahí hay un componente de recomposición de los ingresos que se los están llevando bienes durables, y esto permite, a diferencia de algunos sectores que tienen una recuperación lenta o media, bueno, otras que tengan recuperación más rápida. Insisto, autos, motos, inmuebles, digamos, tiene que ver con un cambio en los patrones de consumo, producto de una economía que se va estabilizando, que va resolviendo el problema de inflación, y esto permite expandir el financiamiento. Adrián, ahí le pongo el retorno a Esteban, así también te puede escuchar. Hola Esteban, ¿cómo te va? Adrián Bárbaro te saluda, gracias por atendernos. Por favor, un placer. Bueno, ahí estaba escuchándote atentamente de la diferencia un poco entre el ordenamiento de la macro y algunas cuestiones que tienen que ver con la micro, ¿no? En estas cuestiones concretas que ibas marcando, sobre todo cómo se ha dinamizado la posibilidad de lo que significa los bienes durables, ¿no? Como autos, motos y sobre todo el tema del mercado inmobiliario. Ahora, también hay una realidad, ¿no? Digamos que hay una economía informal muy fuerte, y que esa economía informal muy fuerte es lo que no te va a permitir, no sé, por ejemplo, acceder a un crédito hipotecario. ¿Cómo se hace para atacar eso? ¿Es una tarea del economista o en realidad es una tarea más del político? Bueno, es un gran punto. Hoy Argentina, dependiendo qué variable uno quiera analizar, uno puede analizar recaudación, puede analizar ventas, puede analizar el mercado laboral. Digamos, en esta economía hay un 40% de informalidad, si promediamos. Entonces yo digo, conviven dos economías, una economía que está en blanco, que tiene una presión tributaria descomunal y que hace muy inviables muchas actividades, que convive con esa economía informal. Digamos, hoy hay casi 8 millones de trabajadores que están en la absoluta precarización e informalidad. Y a esos segmentos, digamos, paradójicamente, son las que en los últimos 2-3 años, todo ese proceso de aceleración inflacionaria, recordemos, la inflación se fue del 100% al 200%, terminó en 290% el interanual en abril del año pasado. Digamos, a los que más afecta justamente son a los segmentos más precarizados e informales, donde hemos visto caída de los ingresos o del poder adquisitivo de estos segmentos del 40%, con lo cual hay una retracción muy fuerte del consumo y de un segmento que queda totalmente fuera del sistema de financiamiento formal, y terminan yendo a segmentos o actividades de financiamiento informal con tasas que duplican o triplican, con lo cual la afectación es mucho más grande. Claro. Entonces, en definitiva, lo que te hace es que esa, digamos, pirámide de hogares y de ingresos de la población se vea todavía mucho más comprometida, mucho más desigual, y termine toda esa situación. Por eso la inflación es un fenómeno que termina afectando a los más pobres, digamos, porque es la erosión del poder adquisitivo y el encarecimiento de las pocas fuentes de financiamiento que tienen, con lo cual es un cóctel explosivo. O sea, no es casualidad que la pobreza, que había terminado casi en la zona de 40, a fin del 93, llega al 52, digamos, bueno, tiene que ver justamente con la erosión de toda esta base de la pirámide, donde ahí está principalmente la informalidad de la economía, y eso explica también por qué el consumo masivo, gastronomía, comercio, están saliendo anémicamente de todo esto. No son sectores y actividades que estén saliendo de una forma, digamos, velocidad media o velocidad rápida, como sí lo son los bienes durables. Entonces, eso está muy concatenado justamente con esa informalidad y todos esos individuos que están fuera de un sistema financiero, digamos, formal, oficial, con un costo financiero razonable. Bien. Gracias, Esteban. Te dejamos ahí seguir disfrutando del Costa Galana. Un placer. Dale, que estés muy bien. Bueno, Nico. Bueno, el agradecimiento a Esteban, también con la posibilidad que siempre da este tipo de encuentros, estos desayunos de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, de luego, más allá de las preguntas que van integrando desde las mesas, siempre poder tener un cierto ida y vuelta. Así que bueno, Adrián, pudiendo mencionar esto, hemos tenido un rato de niebla durante la hora anterior, más que nada, mientras nosotros estábamos ahí en el sector más serrano de General Pueyrredón, ya dentro de todo con bastante tranquilidad, sí, nublado y como pesado está. El tema de humedad también nos tiene algo pesado, así que bueno, con eso es que seguiremos la recorrida hasta la hora 13. Gracias, un abrazo. Hasta luego.